Desde la Universidad de La Punta llega la 6ª temporada de Literarte. Una hora para hablar de literatura, música, cine y pintura. Un encuentro para que las reflexiones pasen de mano en mano. Con ustedes, 13. Sin arrepentimientos ni planes para enmendarse. el inobjetable Alberto Tricarico El inefable Gastón Machado. y la que vino después, Priscila Cano. Este programa está dedicado a la memoria de Renzo Acosta. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quieras que estés, te damos la bienvenida a este espacio que dimos a llamar Literarte. Y inmediatamente le doy el pase al campeón del mundo y subcampeón de América, el profesor Alberto Tricarico. Bicampeón. Bicampeón, tenés razón, bicampeón. No nos olvidemos. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Gastón? Asombrado. Hoy estoy asombrado. Y como el asombro debe ser mantenido de distintos impulsos, no se mantiene porque sí, igual que esta sensación de ser campeón del mundo, que se va opacando a medida que llega la factura de la luz, voy a presentar a la señorita Priscila Cano. Hola Gastón, hola Alberto y hola Hernán. Y por supuesto, a nuestro compañero que está atrás de la burbuja haciendo magia, el compañero Hernán el Pola Tarasconi. Muchísimas gracias por todo, Polaco. Bien, ¿y hoy qué es lo que nos asombra? ¿Qué es lo que nos tiene asombrado? La buena literatura, porque hoy nos visita George. George, hoy volvemos al gran Jorge Luis Borges. Hoy tenemos Las ruinas circulares. Uh-huh. Tiene este cuento que Jorge Luis Borges utiliza como materia, como masa, el hombre y su voluntad de creación. Utiliza eso como una masa para después llevarnos a una profundidad que intentaremos más adelante llegar, a ver si nos da para llegar a las profundidades que pretende. De la creación no a través de materiales, sustanciosos, sino a través del sueño, que es lo más. A través de tal vez de las ideas, ¿sí? Hoy tenemos un cuento con un solo personaje, Sí. Y que está en un ambiente, podemos decir, asiático. Si bien se puede ubicar entre Oriente y Occidente, pero podemos decir tranquilamente que la geografía, si bien no está definida, puede ser que es un ambiente asiático. Con este personaje y con este ambiente asiático nos da una trama. Bueno, se trata de un hombre anónimo que llega a un templo circular en ruinas que considera que es el lugar ideal para cumplir con ese propósito mágico que tiene, que es crear un hombre a partir de los sueños. Inicialmente intenta moldear esta creación como si fuera un alumno al que le da lecciones y al que evalúa, pero este método fracasa. Luego intenta construir al hombre órgano por órgano. Entonces sueña, por ejemplo, primero con el corazón, después pasa a los otros órganos, pero cuando por fin está completo ese cuerpo, se da cuenta que es como un ser inerte, ¿no? Porque no habla, no abre los ojos. Entonces, este mago, podríamos decirle, le pide ayuda al dios de ese templo circular en el que estaba, que era el dios del fuego, y el dios le dice que sí, que le va a animar a la creación, pero le advierte que de todos los elementos, de todo lo que hay en el universo, el fuego va a saber que no se trata de un hombre verdadero. Entonces el mago instruye a ese hombre creado que finalmente despertó en sus sueños, al que ve como un hijo además, y cuando ya ve que está listo para nacer, lo manda a otras ruinas circulares. Pero antes el mago le infunde el olvido de todos sus años de aprendizaje para que no sospeche de que no es un hombre verdadero. Pasan los años y una noche el mago escucha que unos remeros hablan de un hombre mágico que está en otras ruinas, en otros templos, y que el fuego no lo puede quemar, ¿no? Entonces el mago recuerda esa advertencia que le había dado el dios del fuego, en la que le decía que el fuego iba a saber que no se trataba de un hombre verdadero y que por lo tanto no iba a poder quemarlo.
Entonces el mago se ve preocupado porque, bueno, lo que le preocupa es que su hijo descubra que no es un hombre de verdad. Un día las ruinas del templo del dios fuego sufren un incendio y el mago, que ya se sentía que estaba en tiempo de morir, se acerca hacia las llamas y, para su sorpresa, no se quema, ¿no? Entonces ahí descubre, con humillación, que él también es producto del sueño de otro hombre. Bien, esta sería la trama de las ruinas circulares. Ujú. ¿Por dónde tomamos un círculo? Sería por ahí la pregunta, o por dónde se comienza a circular o a transitar un círculo. Tal vez por ahí podríamos empezar por las ruinas, ¿no? Las ruinas como una idea del olvido. O también, como dice en la nota Renzo Acosta, este revestimiento de lo antiguo, esa imagen que logra Renzo me gustó mucho. Estas ruinas que son hechas por personas desconocidas, pero Borges nos transmite la idea de que es el principio de todo. Claro. Claro, sí, hay como una... como el origen del mundo, como una forma del origen del mundo que de alguna manera, por esta misma cuestión circular, no tiene un preciso origen, porque es como que aquel que soñó, que se empeñó en soñar a ese hijo, que le hizo órgano por órgano, que le faltaba esto, le faltaba lo otro, y se dio cuenta que él también había sido soñado por otro. Bueno, ese principio es difícil de rastrear para atrás, porque esta circularidad, justamente, si hacemos el círculo para atrás, nos damos cuenta de que probablemente el que lo soñó a él también haya sido soñado y el otro haya sido soñado, donde termina un poema Borges diciendo que Dios detrás de Dios, la trama empieza. Bueno, como diciendo, ¿hasta dónde tengo que llegar para atrás circularmente para encontrarme con el origen? Algún origen debe haber, pero ¿cuál es? No puedo establecerlo. Y esto me parece que este cuento da vueltas por ese lado, por ese mundo. El eterno retorno, un juego que porque es un juego o una fábula. Él lo utiliza como juego, como fábula. Bastante aterrador por ser un juego. Conozco juegos más divertidos. Sí, bueno, tenía esa maña, Jorge, sí, Jorge Luis. Tenía esa maña. La idea está bien. Nos va a regalar un fragmento de las ruinas circulares. Vamos. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre. Quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Literatura argentina y universal en Literarte. Bienvenidos a este segundo bloque del 14º programa de Literarte del ciclo 2024 dedicado a las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Pero el programa Lectores no es solamente Literarte, también tenemos muchos otros emprendimientos. Así es, por ejemplo, el podcast Los temas de la literatura, donde muchas veces se hace referencia a este autor incluso. Y en los episodios anteriores de Literarte se analizaron también otros cuentos de Borges, muchísimos: El fin, La intrusa, Funes el memorioso. Vos decís que somos medio fanáticos. Sí, lo he visto porque en todas las temporadas por lo menos algún cuento se ha analizado. Sí. Y bueno,
También hay encuentros literarios, por ejemplo, en el 2020 se realizó Borges, El hombre en su laberinto, y en el 2023 un encuentro literario sobre el fantástico argentino, donde por supuesto también se hace mención a lo fantástico en Borges. Todo esto lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Lectores ULP, y también les cuento que está la revista Leer Más, que en su 6ª edición van a encontrar un artículo de Renzo Acosta titulado El extrañamiento en Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo. Es una nota, yo la leí, y en el cual Renzo, sin revelarnos los trucos, sin adelantarnos en las tramas, él descubre un poco los dispositivos, o nos habla un poco sobre los dispositivos narrativos que tienen lo extraño dentro de la literatura de Borges, y hace referencia particularmente a las ruinas circulares, ¿no? Uh-huh. Habla un poco sobre los sustantivos, la adjetivización, los verbos que se utilizan para ir socavando esa realidad que en un principio somos cómplices y después nos encontramos dentro de un mundo fantástico. Uh-huh. Y él hace pone especial acento en las ruinas circulares. Sí, es el cuento que analiza de Borges en el ensayo. Inclusive, Priscilla hizo referencia al encuentro literario de El Fantástico Argentino de fin del año pasado, que hicimos juntos con Renzo, y Renzo hizo también una referencia muy linda a las ruinas circulares, donde profundiza inclusive un poco más quizá de lo que vamos a profundizar acá hoy en el programa, así que el que quiera ir a verlo, ahí está, lo usó. Es más, creo que este texto, El extrañamiento en Borges, Silvina Ocampo y Bioy Casares, que salió en el número 6 de la revista, es como un resumen de aquello que preparó para el encuentro literario de noviembre del año pasado. Bueno, ¿por dónde vamos acá? Por la circularidad, quedémonos jugando ahí en el círculo. Está en título, digamos, las ruinas circulares. Todavía no podemos salir de ahí, no podemos entrar en las profundidades. Claro, pero estamos dentro del círculo nosotros. Dimos un paso al frente. Bueno, este círculo, esta circularidad, ¿no?, que se evoca ya desde el título, tiene que ver con un tiempo circular, un ciclo, ¿no? Podríamos verlo incluso como un ciclo de vida, un ciclo de creación eterno. Ya que, bueno, esto que contaban, ¿no? El mago protagonista es creado mediante el sueño, eso lo descubrimos después, y a su vez podemos pensar que ese hombre creado por él también puede tener la capacidad de crear a otro hombre mediante el sueño. De eso viene la circularidad. Y algo que a mí me llamó la atención en la narración es que a lo largo de todo el cuento nos da indicios de esa circularidad que terminamos descubriendo al final, ¿no? Primero, por ejemplo, está el obvio indicio en el título, pero después hay otros, ¿no? Cuando, por ejemplo, sitúa la historia en un templo que fue devorado por incendios antiguos y después ese mismo templo vemos que se vuelve a incendiar, ¿no? Como ocurrió antes de que llegara el protagonista. Otro indicio, otro anticipo en la trama de esa circularidad ocurre cuando nos dice que el mago no podría decirnos ni su nombre ni su pasado, y después vemos que él mismo le infunde a su creación el olvido de sus años de aprendizaje, ¿no? Como que ese borramiento del pasado se repite. Hay otro tipo de anticipos que ya no son elementos que se repiten en la trama, sino indicios que se refieren más a la circularidad como un concepto. Estos son dos. Por lo menos yo los interpreto así, ¿no? Uno dice así: para reanudar la tarea de soñar, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Más allá, ¿no?, de esta idea de la luna como circular, redonda, a lo que se está refiriendo es a un ciclo, ¿no? El ciclo lunar, las fases de la luna, que son definidas por esa porción iluminada que tiene. Y recordemos que al final lo que se nos revela es justamente un ciclo de vida, de creación. Y la otra idea de circularidad que se presenta en una frase es esta. Dice: a veces lo inquietaba la impresión de que ya todo eso había ocurrido, ¿no? Esto que parece un déjà vu ya nos anuncia la posibilidad de que efectivamente ese proceso de creación
que vive el mago haya ocurrido con anterioridad. Entonces, después de todos estos indicios que recibimos como lectores en la trama, nos puede quedar la sensación de que nosotros ya leímos ese proceso de creación, ¿no? Como un déjà vu también. Es decir, que ya leímos el nacimiento de un hombre soñado. Así que la circularidad, esta idea de circularidad, no solamente está presente en la trama, no solo la experimenta el personaje como un déjà vu, sino que nosotros como lectores también podemos tener esa sensación de que ya leímos, que ya asistimos al nacimiento del hombre soñado. Es sembrar ese pensamiento, ¿no? A través de la circularidad empieza a sembrar el pensamiento en el cual vos sos partícipe de esa creación. Me parece que hay un truco. Y también el tema de el fuego como creador y como destructor, y también la luna como creadora de vida, como generadora de vida. No en este caso el sol, que sería por ahí más directo, una relación más directa, sol-fuego, y no. Prefiere utilizar la luna como creadora en este ciclo de 28 días que es tan femenino. Claro, ¿no? por lo circular justamente. Sí, yo creo que por lo femenino, y no sé si por lo circular, pues circular podría atribuirse al sol también. Me parece interesante cómo a nosotros sobre todo en estos dos elementos que marcó Priscila, cuando nos dice esto ya había pasado antes, de alguna manera es como que nosotros advertimos que esto que está pasando ahora ya había pasado antes, porque ya había pasado antes, eso nos integra, nos mete de lleno en el... Y el elemento de que sea el fuego, no sé si quieren que nos metamos en el fuego, yo tenía un par de cosas. Vamos para el fuego. El elemento que sea el fuego a mí me resulta interesante. No, es más una especulación que una confirmación, lo que decir, o una seguridad, pero tengo una cuestión intuitiva con el fuego, que el fuego es creación y destrucción, ¿no? No solamente por esto que hablábamos fuera del aire de los griegos, que mencionabas vos, Gastón, sino porque el fuego es así, digamos. El fuego de repente aparece, desde cuando se enciende, más allá de su cuestión devastadora, de incendios y cosas que se queman y demás, es un elemento creador y destructor a la vez. Entonces, esto también ayuda no solamente a lo narrativo superficial del cuento de Borges, sino a la idea de la circularidad. Es decir, el mismo fuego se puede encargar de aparecer y desaparecer, y cada vez que aparece genera vida, pero a la vez destruye y quema, y digamos, es como esta misma idea podría haber sido otro elemento de la naturaleza, pero el fuego tiene esta capacidad distintiva respecto a los demás de que aparece y desaparece, digamos. De que se extingue y de que vuelve a surgir de alguna manera. Inclusive hasta por cuestiones naturales, digamos, naturales inclusive sin la mano del hombre. No es algo que digamos, el agua está. No. Digamos, el agua, si quisiésemos especular este cuento pensado desde el agua en lugar de desde el fuego. Y el fuego, aparte, tiene una cosa como esta cosa doble también, ¿no? Por un lado dañina, sí, y por otro lado emocionante, digamos. Por otro lado, ¿quién no? Borges mismo dice, no me acuerdo en qué poema, en qué texto, cómo los hombres nos sentamos alrededor del fuego como con un asombro antiguo, digamos, con un asombro mítico. Entonces, como que el fuego tiene esta cosa atractiva por un lado y que quema por el otro, tiene esta cosa que nace y que muere, que construye y que destruye, y me parece que todo eso trabaja en relación con las ideas con la misma idea del sueño, porque el sueño también, vayamos un poco al sueño, el sueño es por un lado, o sea, como el fuego, ¿no? Por un lado es lo más inexplicable, es decir, algo que se desarma, algo que no tiene lógica, algo que puede estar o no estar, algo que uno puede recordar o no recordar, algo que genera infinidad de discusiones, que uno puede recordar y después olvidar,
pero es una cosa absolutamente real. Digamos. Todos soñamos, todos hemos soñado alguna vez, y el momento del sueño es absolutamente real como la vigilia. Es decir, que este doblez de la vida, un momento soñamos, un momento estamos despiertos, un momento soñamos, un momento estamos despiertos, tiene que ver con el rol del fuego y tiene que ver con la circularidad también. Tiene que ver con el ciclo. Ahí me parece, por ahí, la luna. Me parece que por ahí va. El tema del círculo y el tema del fuego, me parece que lo relaciona directamente con el tiempo. Claro, por eso con fases. Por eso no sería el sol, porque el sol no tiene fase. El sol siempre lo vemos igual. Claro. Ahora la luna la vemos distinta, va tiene cambiando. Un ciclo. Claro, exactamente. Y este tiempo, Borges se lo imagina como algo cerrado, ¿no? Como algo recurrente, que se vuelve y que se vuelve a repetir y que está siempre presente. O sea, el pasado se va a volver a repetir y el futuro de alguna forma nos va a llegar. Y el presente es lo eterno. Me estoy adelantando, lo sé. No, pero está bien. Es un poco la idea. Hay un origen misterioso en donde alguien pateó la pelota de la circularidad. Pero una vez que se pateó esa pelota, que fue como un origen, puede ser Big Bang, o puede ser un Dios creador, o puede ser lo que fuera, Borges no lo define nunca. Después de ese inicio es todo una circularidad, es decir, todo vuelve, son como diferentes ciclos, no un solo ciclo, sino que diferentes ciclos simultáneos. Hay ciclos de 28 días, hay ciclos de años, hay ciclos de siglos. Hay ciclos de noche tras noche. Tal cual, hay ciclos de las estaciones del año, de los años, digamos, ese frío, menos frío, calor, menos calor, frío, digamos. Esto es un ciclo, es claramente un ciclo. Ahora, él lo utiliza metafóricamente para llevar hasta el extremo cualquier comportamiento, cualquier acción humana y encuadrarla dentro de esa cuestión de lo circular. Y obviamente uno de sus elementos así salientes, de sus recursos, sus dispositivos salientes, es el sueño. Entonces, esta idea de... Pero bueno, seguimos con lo del tiempo porque te interrumpí. No, era solamente mencionar eso dentro de la circularidad, dentro de las ideas y de las tesis de Borges, el tiempo como algo cerrado, y en el cual solamente lo que se renueva es el destino. Claro. Un poco era mencionar eso. Y esto que vos llamas el sueño, para mí es el mundo de las ideas. Esto que está en Borges tan presente a lo largo de toda su literatura. La idea como origen del conocimiento y la idea como origen de la existencia. En este cuento esencialmente me parece que está presente, sobre todo la idea subordinada a la realidad. Esto que manejan... ¿O la realidad subordinada a la idea? No, me parece que en este caso la idea está subordinada a la realidad. O sea, primero está el pensamiento. Sí. Y después el mundo de la materia. Entonces es al revés. Es al revés, claro. Bien. La realidad... Subordinada. Lo material está subordinado a las ideas. Bien. Lo material como una ilusión. Claro. ¿Sí? Sí. Como una representación del mundo. Esto que manejan, o que han desarrollado también los filósofos idealistas. Sí. Las cosas no son más que nuestros pensamientos. Claro. Lo real, lo único real, es el sujeto que piensa. Y la realidad es... la realidad de los objetos consiste en ser pensado por estos sujetos. Me parece que la existencia, según los idealistas, es lo único que existe es un yo y sus representaciones. Schopenhauer, es la filosofía de Schopenhauer, amado por Borges, entre otros, un alemán de primera mitad del siglo XIX. Sí, es así. Es el yo pensando y construyendo todo lo que vemos, tocamos, pesamos, medimos. En realidad lo está construyendo desde su propio yo, desde su propia cabeza. La representación y voluntad. El libro de Schopenhauer, su gran obra se llama
el mundo como representación y voluntad. Y ahí Es decir, está. la voluntad es la voluntad y la representación es la representación. Y ahí Mucho está bien. la voluntad del hombre en crear, que Sí. es lo que tiene este personaje, que a su vez está en un círculo porque él es creado. Descubre al final que es creado. Que está buenísimo esto del padre el hijo, porque lo trata como un hijo. Y ahí tenemos otro ciclo y otra circularidad. Al ser un padre y un hijo, él, al ser padre, es hijo de otro. Sí, sí. Y el padre de él es hijo de otro, y así, digamos. O sea, el hecho de que introduzca estos pequeños elementos, como la luna, como lo circular, como todo lo que el fuego, todo lo que estuvimos hablando, que aparte haga referencia a padre e hijo, que podría no utilizarlo de ese modo. Podría haber buscado otra figura, para decir, es mi criatura, o es mi objeto creado, o es mi obra. No, es el hijo. Ujú. Es el hijo y él es el padre. Entonces ahí, en esa relación vertical entre hijo y padre, entre aquel que da vida a otro, bueno, evidentemente se nos plantea otra circularidad hacia adelante y hacia atrás, porque claramente alguien lo creó a él, alguien fue el padre de él, y el padre de él a su vez fue hijo de otro y demás. Me parece eso muy, muy interesante. Que termina siendo un reflejo de sí mismo. Ujú. Hay un tema ahí que tiene que ver con ambas cosas, ¿no? Con esto de la realidad subordinada a la idea y lo del padre y del hijo, ¿no? Porque yo me preguntaba por qué la palabra humillación, por qué se preocupa tanto el protagonista porque su hijo no sienta humillación cuando descubra que no es un hombre verdadero, o por qué él mismo siente tanta humillación cuando descubre que no lo es. Y yo entiendo que justamente esta humillación surge al darse cuenta de cierta fragilidad o precariedad existencial dada por esto que tiene que ver con la no materia de los sueños, digamos. Al comprender que es un sueño o producto de un sueño de otro, también se da cuenta de que depende de otro. Esta dependencia lo reduciría a esto que se dice, por ejemplo, a una sombra, a una apariencia, ¿no? Ujú. De una idea, de un sueño, a un producto que es justamente el resultado de la imaginación de otro, ¿no? Es decir, como que de alguna manera pierde independencia o autonomía al darse cuenta de que es producto del sueño de otro. Además también podríamos decir, además de autonomía, alguna falta de autenticidad también o de originalidad que proviene de una experiencia directa, ¿no? ¿Por qué? Porque él es quien es porque alguien lo soñó así. Sí. ¿No? Alguien lo instruyó y lo hizo tal cual quería hacerlo. No es producto de su experiencia, de su historia, de sus errores, como lo somos nosotros, de alguna manera. Ahora, esto me hace pensar hasta qué punto somos nosotros productos de sueños y expectativas de otros, ¿no? De quienes nos rodean, de los padres, los maestros, la sociedad en general. Todos en algún punto han proyectado algo sobre nosotros, una expectativa, un sueño, que también nos han moldeado, ¿no? O sea, nosotros también de alguna manera estamos moldeados por los sueños de otros. Como si fuéramos el personaje de Borges. Así que bueno, en cierta medida nos podemos sentir creaciones también de otros y en algún punto tener algo de onírico, ¿no? como este personaje. Esto de onírico, esto de soñarnos, esto de sembrar en nuestras ideas los pensamientos de un autor, esto que trae la buena literatura, y tampoco no es exclusivo solamente de Borges. Podemos encontrar en otros autores esta misma sensación o este mismo rasgo de la literatura fantástica. Sí, totalmente, porque hace referencia al tema del doble y porque el sueño no es solamente literalmente sueño en la literatura fantástica. Por ahí en este cuento sí, en este cuento de Borges sí, pero muchas veces el sueño es similar o sinónimo de imaginación o de desplazamiento o de afinidad o de alteridad o de otro mundo directamente. Marco de Nevi, nuestro querido Marco de Nevi, a quien siempre hacemos referencia con algún cuento, que inclusive tenemos un encuentro literario sobre él. Uno de los temas de Marco de Nevi es la creación de un personaje que no está en la realidad para imponerlo en la realidad, digamos, ¿no? El emblema
genial y primigenio de su literatura, Rosaura Las 10, es una mujer que Camilo Canegato quiere imponer a la realidad, pero esto aparece en infinidad de cuentos, cartas peligrosas, lo hemos visto, Sí. lo hemos analizado acá. Quería hacer referencia a esto, que es una característica general de la literatura fantástica, que en nuestro país Borges es uno de los puntales, es decir, no que todos lo copian a él, pero que de alguna manera, en el caso de Nevi generacionalmente, es posterior a Borges, pero otros que son contemporáneos también lo han leído a Borges y se alimentan de esta forma, de esta forma de lo fantástico que parte de la idea de los sueños, pero ampliando los sueños a otros conceptos o sinonimizándolo con imaginación o con creación fantástica. Me parece que creación fantástica me parece lo que crea ese otro mundo, porque eso es lo que hace el sueño, la literatura fantástica, y la literatura fantástica hace sueños también. Y quería nombrar a Denevi para ilustrar lo que no solo Denevi, pero esencialmente Denevi han hecho con este cuento. Digamos, a mí me parece que toda la obra de Denevi está concentrada, no digo que no valga la pena, me parece un grandísimo escritor y es espléndida, pero está concentrada o iniciada o pergeniada, consciente o inconscientemente, después de leer este cuento. No tengo ninguna duda. Este cuento de 1940... y Denevi empezó a escribir en los años 50. En esta época, era un joven de 20 y pico de años que estaría leyendo a Borges y a otros para aprender. Entonces quería hacer esta referencia porque ahí se ve más claro, en general, los que copian, no en el sentido de plagio, de los que copian en el sentido de que vienen después que otros, ¿no? Sí. Lo que se llama cultura. Claro, los que están subidos a los hombros de los que nos precedieron, como decía el padre Castellani, a veces nos explican mejor el procedimiento de quienes nos precedieron, ¿sí? Uh-huh. A veces vemos una película de Brian De Palma o de John Carpenter o de Coppola y entendemos mejor las películas de Hitchcock. Bueno, el mismo procedimiento pasa con la literatura fantástica, digamos. Borges, inclusive Lugones, Quiroga, nos hacen entender mejor a Poe o a Hoffman, y Denevi nos hace entender mejor a Borges y a Bebe Casares. Me parece que en esto del sueño, en esto de la creación sobrenatural para imponer algo nuevo a la realidad que antes no estaba por parte de un acto humano, es una de las características centrales de Denevi, que sin duda parte de la lectura de este cuento. Posiblemente esto de subirnos a los hombros de gigantes nos dé la capacidad de síntesis, que por ahí el gigante, como tiene que explicarnos una primera vez, una primera idea, necesita hacer todo un recorrido dialéctico. Claro, esto ya está, como ya está establecido y yo me meto acá, agarro un pedacito y analizo este pedacito. Digamos, no creo que en ningún momento Denevi, por ejemplo, para seguir con el ejemplo, se haya tenido que preguntar: ¿puedo abordar este tema? ¿Me entenderán? ¿No me entenderán? ¿Sabrán de qué estoy hablando? No necesitaba. Por ahí Borges sí lo tenía que explicar un poco más. Y por ahí el anterior a Borges más todavía, y así. Digamos. O como decía Marcos Herrera en el otro programa. Entonces de esta forma, con estos dispositivos, puedo jugar. El otro te abre la puerta, claro, con diferentes dispositivos que no se utilizaban o que no estaban en juego, y podés escribir. Te das cuenta de que podés escribir y que es válido escribirlo de esa manera, pero porque atrás tenés un gigante. Totalmente, que te sostiene. Bien. Bueno, estamos. No sé si... Decime, Priscila, ¿en qué reside el encanto de los cuentos fantásticos y en particular el de Borges, los cuentos fantásticos de Borges? Bueno, esto te lo va a responder el mismísimo Jorge Luis Borges, porque les voy a compartir justamente la respuesta a esa pregunta que él brinda en una conferencia del año 1967 sobre la literatura fantástica, ¿no? Y lo que nos dice es esto: ¿en qué reside el encanto de los cuentos fantásticos? Reside en el hecho de que, siendo fantásticos, son símbolos de nosotros, de nuestra vida, del universo, de lo inestable y misterioso de nuestra vida, y todo esto nos lleva de la literatura a la filosofía. Pensemos en las hipótesis de la filosofía, harto más extrañas que la literatura fantástica, en la idea platónica, por ejemplo, de que cada uno de nosotros existe porque es un hombre, porque es un reflejo del hombre arquetípico que está en los cielos.
Pensemos en una doctrina de Berkeley, según la cual toda nuestra vida es un sueño y lo único que existe son apariencias. Pensemos en el panteísmo de Spinoza y tantos otros casos y llegaremos así a la terrible pregunta, a la pregunta que no es meramente literaria, pero que todos alguna vez hemos sentido o sentiremos. El universo, nuestra vida, ¿pertenece al género real o al género fantástico? La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. Damos comienzo a este tercer bloque del 14º programa de Literarte del ciclo 2024, hoy dedicado a Jorge Luis Borges con Las ruinas circulares. Y hoy tenemos, si nos damos un gustito, ya que es viernes, ya que está terminando, y de alguna manera, gracias a la tecnología, siempre que estamos hablando mal de la tecnología, o somos un poquito reticentes al abuso de la tecnología, hoy la tecnología nos va a traer a Jorge Luis Borges recitando un poema que, a mi entender, grafica un poco el sentido o continúa un poco el sentido de este cuento. Vamos a tener a Jorge Luis Borges leyéndonos el poema La noche cíclica. La noche cíclica. Lo supieron los ardos alumnos de Pitágoras. Los astros y los hombres vuelven cíclicamente. Los átomos fatales repetirán lo urgente Afrodita de oro, los tebanos, las ágoras. En edades futuras oprimirá el centauro con el casco solípedo el pecho del lapita. Cuando Roma sea polvo, gemirá en la infinita noche de su palacio fétido el Minotauro. Volverá toda noche de insomnio, minuciosa. La mano que esto escribe renacerá del mismo vientre. Férreos ejércitos construirán el abismo. David Hume, de Edimburgo, dijo la misma cosa. No sé si volveremos en un ciclo segundo, como vuelven las cifras de una fracción periódica, pero sé que una oscura rotación pitagórica noche a noche me deja en un lugar del mundo que es de los arrabales, una esquina remota que puede ser del norte, del sur o del oeste, pero que tiene siempre una tapia celeste, una higuera sombría y una vereda rota. Ahí está Buenos Aires, el tiempo que a los hombres trae el amor o el oro. A mí apenas me deja esta rosa apagada, esta vana madeja de calles que repiten los pretéritos nombres de mi sangre. Laprida, Cabrera, Soler, Suárez, nombres en que retumban ya secretas las dianas, las repúblicas, los caballos y las mañanas, las felices victorias, las muertes militares. Las plazas agravadas por la noche sin dueño son los patios profundos de un árido palacio, y las calles unánimes que engendran el espacio son corredores de vago miedo y de sueño. Vuelve la noche cóncava que descifró Anaxágoras, vuelve a mi carne humana la eternidad constante, y el recuerdo, el proyecto de un poema incesante, lo supieron los ardos alumnos de Pitágoras. Bien, ¿qué decir que esté de más todo?
Todo está de más después de esto. Pero bueno, es una forma, es nuestro trabajo, hay que reponerse. Y es una forma también de graficar este juego o esta fábula del eterno retorno, ¿no? Este primer verso que dice, lo supieron los ardos alumnos de Pitágoras. Que es el último verso. Claro, esta sensación de... Vuelve a empezar. Claro, y que puede ser eterno. Y sobre todo la idea de la noche como un punto, ¿no? En este ciclo, que también lo vemos en las ruinas circulares, sobre todo con un adjetivo que a mí me llama mucho la atención, que lo vuelve a usar en la poesía, que es unánime. Uh-huh. En las ruinas circulares me llamaba la atención algunos adjetivos que usaba y no decía la noche oscura, por ejemplo, la noche fría o solitaria. La noche unánime, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Yo lo que interpreté después de ver esta idea de circularidad, de retorno, es que es la noche en la que alguien se puso de acuerdo con alguien que iba a producirse la llegada, el desembarco de ese hombre que sueña a las ruinas circulares, ¿no? Esa idea de que ya está previsto que sea esa noche y no otra, ¿no? Como pasa en los ciclos, está previsto que sea... el destino, hay una especie de destino. Exactamente. Sí, y acorta el ciclo, esto del eterno retorno, lo acorta en la poesía a noche tras noche. Sí. O sea, es el presente. Ya no importa el pasado, esto que me adelantaba en el otro bloque, no importa el pasado, no importa el presente. Lo único eterno al estar en un ciclo es el presente. Y ahí en la poesía... Bueno, hay un detalle que con respecto a la poesía es una poesía que Borges escribió en 1940, cuando escribió Las ruinas circulares, pero que publicó mucho tiempo después en El otro el mismo, un libro de poemas de 1964 que se llama El otro el mismo. Es decir, bien. ¿no? De vuelta esta cuestión doble del soñador soñado, o del padre del hijo, el otro el mismo. Es el nombre del libro de poesía. Puede haber cierta casualidad que lo haya publicado ahí. Yo no creo que Borges tenga muchas casualidades en su obra. Pero es un poema que dejó como, no sé si madurar, porque hay que ver porque él cuando lo firma en las obras completas pone 1940 como dice, esto lo escribí en 1940. Si lo hubiera corregido de última en el 64 cuando lo publicó, no hubiera puesto 1940. Es como que lo tenía guardado así, tal cual. Tengo la sensación yo, y conociendo la obra de Borges y el proceder de Borges en cuanto a su escritura, si ustedes se fijan en el tomo 2 de las obras completas, bueno, en el tomo 2 de esta edición que tengo yo, donde está el otro y el mismo, cada uno de los poemas del otro y el mismo, como de todos los poemas, no dice nada, excepto aquellos que dice el año, porque no es el año lógico de la publicación presente. ¿Me explico? Bien. Es decir, es como las obras completas. Cada uno ve las obras completas, Artificio de 1944. Sí. Entonces en Artificio tenemos, lo primero que tenemos es Funes el Memorioso. Después tenemos esto, y ninguno dice nada al final. Claro, ya supone que son todo el 45. Acá dice 1942. ¿Qué quiere decir? Que es anterior a lo que son todos los demás. Lo trajimos, claro. Lo trajo y lo puso ahí. Lo mismo sucede con este cuento, en donde pone en El otro y el mismo, es el único cuento del otro y el mismo que al final tiene un 1940. Una referencia hacía estos juegos Borges como para dejarnos pensando, ¿no? Me acuerdo en la Piglia explica cómo relacionó la poesía anterior con la narración posterior a este cuento que lo hicimos en Literarte, que se llama... ¿El Sur? No. ¿Dónde estás, corazón? La muerte y la brújula. La muerte y la brújula... El policial. Es el policial que está escrito también, que tiene un año anterior o posterior, hace referencia a un texto de él que supuestamente escribió antes, pero que sale publicado en su obra después. Así estos juegos temporales, porque de alguna manera, interpretando ya, forzando la interpretación a más no poder, sí. Es lo mismo, digamos. Escribir algo después, escribir algo antes, escribir algo durante, es parte de lo mismo, es parte de ese mismo, digamos, puedo estar en el ciclo 1, en el ciclo 2 o en el ciclo 3, pero estoy en la misma noche, siempre es la misma noche. Es la noche unánime, siempre es la noche unánime. Pero bueno, quería decir eso porque me llamó la atención eso de la noche cíclica. Cuando lo busqué esta mañana en los otros tomos, lo encontré, yo lo esperaba encontrar en las poesías de esta época, o anteriores.
porque es un poema que siempre el profesor Landoni hace referencia, pues lo conoce de memoria y lo cita de memoria, como algo de la época compleja de Borges, de la época donde Borges escribía complicado y nombraba filósofos y palabras que en general después fue puliendo con el correr de su propia poesía. Y yo lo tenía referenciado como que era algo de los 30, digamos, y no lo encontraba, y lo encuentro en 1964, pero cuando lo termino de leer dice 1940. Como que es de esta época, de la época complicada o más de demostrar erudición, ¿no? Sí. Pero bueno, las ideas son siempre las mismas. Este poema está lleno de referencias culturales, ¿no? De elementos culturales. En los primeros versos, en el primer cuarteto, hay un retorno a lo griego, a la Hélade, a la belleza pagana, al amor cuando nombra a Afrodita, a lo militar cuando nombra a Tebas. Que después nombra a todos héroes de la independencia. Claro, bueno, lo que pasa es que ya ahí se va a qué es el tiempo. A su propia historia. Claro, ahí ya el tiempo es su propia historia. Después de todos los elementos culturales, pasa a una parte autobiográfica dentro de este poema. Y después define lo que es el tiempo. Define lo que es Buenos Aires, desmistificándolo de una manera... Y al final vuelve hermosa. Al principio. Entonces es como que Buenos Aires, él, su historia y todo es una circunstancia de una vuelta que va dando el mundo que en realidad empieza y termina en Pitágoras, para decirlo de alguna manera. Sí, vuelve otra vez esto de que parece que podemos releer interminablemente este poema. Las ruinas de Roma, Anaxágora. Sí, no, la verdad que es una maravilla. Bien, podría seguir hablando, creo que este poema solo tiene un programa aparte. Solamente esto quería decir porque es un elemento central que es Buenos Aires, ¿no? Esta rosa apagada, bellísimo. Sí. Esta Habana madeja de calles. Me parece que son imágenes hermosas. Esto, y hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con lo que veníamos hablando y que nos va a hacer meter en un círculo en el cual vamos a estar repitiendo aquello que dijimos de las ruinas circulares, justificando este poema y diciéndolo como si fuera la primera vez y teniendo la sensación de ¿esto ya lo dije o no lo dije? Como le pasa al personaje. Como le pasa al personaje. Así que lo dejamos. Léanlo, hay un montón de referencias, podemos hablar de la noche, podemos hablar del tiempo, podemos hablar de Buenos Aires, podemos hablar de Grecia, todo en este poema. Pero vamos a dejarlo un poco que lo descubran a ustedes y vamos a saltar a otros autores, a otras recomendaciones. Sí, pero antes quería hacer mención a esto que venían diciendo de cómo le gusta jugar con el tiempo a Borges, porque me acordé del cuento Tlön, que tiene el nombre raro, ¿no? Viste que no nos podemos ir, viste que entramos en el círculo. Estamos dentro del círculo. Bueno, Herbert Quine vas a hablar de Borges también, no nos salimos del tema. Claro, no, pero Tlön, sobre... Uqbar, Orbis, Tertius. Exactamente, porque de ahí también, ¿no? Está dentro del Jardín de los Senderos que se bifurcan, del 41. Él, este cuento como que lo firma, ¿no? Dentro de lo que es la ficción, en el 40, pero después escribe una postdata en 1947. Ah, mira. Pero el cuento se publica en el 41. O sea que de una manera nos habla del futuro, ¿no? Claro, totalmente, sí. Hace esa cosa. Es increíble. Bien. Sí, nos deja claro que el tiempo para Borges no es lineal. No. No, aparte la pregunta del final del primer bloque, del final del segundo bloque, el universo, nuestra vida, ¿pertenece al género real o al género fantástico? Es una pregunta que él se hace y se hace en cada texto que escribe y en cada momento de su vida. No es algo que él tiene una respuesta. Entonces, en ese vaivén entre lo real y lo irreal, o entre lo real y lo fantástico, está todo este juego, digamos. No es que él se define como, no, la realidad no existe, todo es fantástico y las vacas vuelan. No. Estamos en esta tensión, en esta duda, en esta pregunta. Es una pregunta que todos hemos sentido o sentiremos, dice. Bueno, es la pregunta, no la respuesta la que sentiremos. Y me parece que la pregunta ¿qué es lo que mueve el mundo? Y las ideas. Pero a ver si abrimos una puerta y endornamos para poder salir de este círculo. Si no, vamos a estar hasta el programa 20 hablando de... Exactamente. Pero tengo una recomendación también. Es de Borges. Se llama Examen de la obra de Herbert Quine.
Esta es una de las ficciones dentro de las ficciones, ¿no?, que hace Borges, es decir, de textos que son cuentos pero no parecen cuentos, sino que parecen, por ejemplo, la crítica a un libro o una reseña a un libro real, pero en realidad ese libro y ese autor son inventados por Borges, ¿no? Otro texto de este estilo es El acercamiento al Mostacín, donde él comenta el contenido de una novela ficticia, también inventada por él, y Borges siempre recuerda la anécdota que después de leer ese texto, El acercamiento, un amigo de él lo leyó, pensó que era cierto y se fue a buscar la novela como, como si existiera. Bueno, ese amigo era Adolfo Bioy Casares, justamente. Y bueno, en esta oportunidad yo les quería recomendar Examen de la obra de Herbert Wain porque este texto tiene una relación con las ruinas circulares, pero bueno, por primera vez no les voy a hacer spoiler, no les voy a decir en qué consiste esa relación. Examen de la obra de Herbert Wain es un cuento que forma parte del libro Ficciones, lo pueden encontrar por ahí. Y también quería recomendarle otro cuento, en este caso que no es de Borges, pero que el mismo Borges recomienda, ¿no? En la conferencia esta de la que hablaba más temprano sobre la literatura fantástica, él en esa conferencia hace como una lista de temas recurrentes de lo fantástico, y uno de ellos es la confusión de lo onírico con lo real, de los sueños con la vigilia. Y para ejemplificarnos este tema, nos habla de un cuento de las 1001 noches, que se los quiero recomendar. Se llama Historia de los dos que sueñan. En este cuento, un hombre sueña que una voz le dice que vaya a la ciudad de Isfahán, en Persia, y que si hace ese viaje, le será deparado un tesoro. Es muy interesante este tema, y además hay algo también de circularidad, además del tema del sueño, en Historia de los dos que sueñan. Este es uno de los relatos que utiliza para ejemplificar el tema de la confusión de los sueños con la vigilia, y también da como ejemplo una parábola que, bueno, en breve se las voy a contar. También en el programa anterior de Borges, el anterior, el que hablamos del tipo que tiene que pelearse a cuchillo con gente que sabe manejar el cuchillo. El sur también ahí hace referencia tiene referencia a las 1001 noches. Claro, porque el protagonista del sur se compró una obra y está tan entusiasmado por leerla que subiendo las escaleras se golpea la cabeza, que es algo que le pasó a Borges biográficamente, con las 1001 noches también, con una edición especial, subiendo las escaleras, medio torpe como era el viejo, se pegó ciego, en la cabeza. No era ciego. ¿No era ciego todavía? No era ciego. Bien. No, si estaba entusiasmado subiendo rápido para leer el libro, justamente. Pero sí. Hace referencia repetida. Y ese personaje también sueña. Ese personaje también sueña porque está en el hospital y sueña. Bueno, no lo sabemos, pero hay un juego con la muerte, hay un juego con la idea de cómo morir, cuál es la elección, cómo me gustaría morir. Entonces, cómo me gustaría morir no sería cobardemente en un hospital, sino a campo abierto con un cuchillo, como un valiente, claro, que es finalmente lo que logra, digamos. Borges le da lo que quiere al que quiere. En lo onírico o no, como dijo Priscila, le da esa dignidad ante la muerte, esa pseudo dignidad. Pero ya lo hemos discutido, vayan al programa El Sur. El cuarto de esta temporada. El cuarto de esta temporada, y ahí van a saber nuestra forma de pensar al respecto de este cuento. Salimos de la circularidad y nos escapamos por arriba, por abajo, dejamos de golpear contra la falta de rincones. Bueno. Que me encanta, porque no se encajonan las ideas. Cuando vos por arriba recomienda Marechal salir del laberinto. Por arriba, siempre por arriba. ¿Qué tenemos para despedirnos para la semana que viene? Bueno, la semana que viene vamos a leer El hombre que ríe, un cuento de Salinger, que es uno de los pocos cuentos que nos quedan de los traducidos al castellano de Salinger, porque hemos hecho casi todos. El hombre que ríe. O sea, otra vez tenemos cuentos adentro de cuentos. Sí. Y haciendo referencia a otros escritores, o sea, otra vez subiéndonos a los hombros, como en el caso de tal cual. Víctor Hugo, en este caso. Bueno, para la semana que viene entonces, a leer El hombre que ríe de J.D. Salinger.
Bueno, ya para cerrar, quería compartirles esta parábola del filósofo chino Chuang Tzu que Borges utiliza para ejemplificar lo que es el tema del fantástico, la confusión de lo onírico con lo real. La parábola dice así: Chuang Tzu soñó que era una mariposa y no sabía, al despertar, si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.